Le voy a pedir que pongamos en pie y vamos a leer desde el versículo 13. Capítulo 13, versículo 13 de Romanos. Si tienen su Biblia la puede abrir. Romanos capítulo 13. Capítulo 4 desde el 13 hasta el 25. Romanos capítulo 4 desde el 13 hasta el 25. Leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh Padre Santo, qué bellas son tus palabras. Qué bello, Padre mío, es poder llegar a este momento de la predicación de tu mensaje. Y te rogamos, Padre, que tú tomes control absoluto. Oh Padre, que tú quites toda distracción y que podamos concentrarnos en las cosas que tú quieres enseñarnos en esta hora. La Biblia nos dice que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Y estamos rogando, Padre Santo, que tú nos dirijas, que tú nos hables, Padre Santo. Que no tan solo oigamos la palabra, sino también que seamos hacedores, que apliquemos estas palabras y que vivamos por fe. Ahora, Padre, te pido que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean de tu agrado, para tu gloria, y que así salgamos nosotros edificados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues yo quiero continuar hablando en esta noche de la fe. Y la semana pasada hablábamos de la fe de Abraham, ese ejemplo de fe. Y hablábamos la semana pasada del pacto que Dios hizo con Abraham. Ese pacto que fue por fe, por la gracia de Dios. Y en ese pacto habían promesas. Y hoy nosotros queremos hablar del cumplimiento de las promesas que Dios hace por medio de la fe. Y esto es bien importante, mis hermanos, para nosotros hoy como cristianos, el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque es una pregunta que siempre se hace. ¿Por qué es que las promesas no se cumplen? ¿Por qué es que la promesa de Dios para mí parece como que no se cumplen? ¿Qué es lo que está pasando?
Y muchas personas se hacen eso. Ah, no, Dios no me habla, Dios no me dice nada, Él no cumple lo que me dice. Hoy queremos hablar de ese cumplimiento de las promesas del Señor. Ese cumplimiento de las promesas del Señor. En el ejemplo que encontramos en la vida de Abraham, el cual él vio las promesas de Dios cumplirse. Y yo quiero que nosotros meditemos en esto, pero como iglesia, como familia, como hermanos. Esto nos da una perspectiva diferente de lo grande que es nuestro Dios. Lo primero que yo quiero que ustedes puedan notar de las promesas es que Abraham conoce las promesas de Dios. Él conoce esa promesa que Dios le hizo. Él sabe exactamente lo que fue esa promesa para él. Y aquí nos habla de esa promesa. Y la promesa que se le dio a Abraham nos habla de su descendencia, nos habla de una relación más grande con el Señor. Pero comienza diciendo que la promesa que se le dio a Abraham no se cumplió de acuerdo a la ley, nos dice el versículo 13, sino por la fe, por la justicia de la fe. Note el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. De hecho, la ley no existía en tiempos de Abraham. Así que Abraham tenía que por fe creer a Dios de que esa promesa se cumpliría. Y esto es bien importante. Fíjese cómo nos dice aquí, Abraham conocía esa promesa, entonces él creyó a Dios en esa promesa que Dios le hizo. Pero él estaba convencido que no fue realmente por la ley, por las obras, por lo que él hizo, sino realmente por la fe en Dios. Esto es tan importante, mis hermanos. Esto es bien importante porque es la fe lo que llevó a Abraham a creer en el cumplimiento de las promesas. El versículo 16 es bien importante porque me dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí nos hace una combinación de esa promesa que se cumple por fe, pero por gracia. La gracia de Dios, el don inmerecido que Dios da a Abraham, que él realmente, como le decíamos la semana pasada, él no merecía eso y Dios lo llamó para que cumplir esa promesa y se cumplió por medio de él, la fe. Pero fíjense, mis hermanos, fíjense en esto, que es tan importante que nosotros sepamos. Abraham primeramente conocía la promesa del Señor. Y yo hago hincapié en esto, mis hermanos, porque muy a menudo nosotros no sabemos, como cristianos, como familias, como iglesia, cuál es la promesa de Dios para nosotros. Y como no sabemos la promesa del Señor, nos es difícil creer. Pero Abraham sabía que lo que Dios promete va a cumplir. Y eso es tan importante, mis hermanos, cuando usted sabe lo que Dios quiere para usted. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay muchas decisiones que nosotros hacemos y tenemos que preguntarnos, ¿está Dios allí en esas decisiones? ¿Es que Dios realmente está prometiendo algo? ¿Cómo es que yo puedo llegar a comprender las promesas del Señor? Eso es una cosa que vamos a hablar más bien en la aplicación. ¿Cómo es que yo puedo comprender la promesa del Señor? Primeramente, yo les voy a dar un primer ejemplo de cómo nosotros podemos comprender las promesas del Señor.
Si tiene su Biblia, ábrala conmigo en el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14 dice de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Yo quiero repetir este versículo, que nosotros como hermanos podamos memorizarlo. La comunión íntima con Dios, de Jehová, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, cuando nosotros entramos en esa comunión con el Señor, íntima con Él, eso es lo que Dios quiere, entonces cuando le tememos, cuando le amamos, entonces Él nos hace conocer su pacto, sus promesas. Recuerden, las promesas están en el pacto, están las promesas. Entonces lo que Dios quiere, mis hermanos, es hacernos conocer su promesa. Lamentablemente nosotros no conocemos la promesa del Señor porque no estamos en comunión con Él. Si usted se da cuenta, muchas de las veces que nosotros no sabemos qué hacer es porque hemos dejado a Dios de último. Nosotros tenemos todas las cosas, y hacemos todas las cosas primero y dejamos a Dios de último. No estamos en esa comunión íntima con Dios. Y como no estamos en comunión íntima con Dios, Él no nos hace conocer su promesa. No podemos comprender su promesa, no tenemos tiempo para Dios. Hoy, iglesia, si nosotros entrásemos en esa comunión con Dios, si entrásemos en esa relación tan especial con Dios, Él nos guiaría a sus promesas y a su pacto. Eso es tan importante para nosotros, que podamos conocer la promesa del Señor. Que entremos en esa comunión íntima, como Abraham entró con Dios, Moisés entró con Dios en esa comunión íntima, y cuando se está en esa comunión, entonces Dios revela su pacto. Hermanos, no conocemos las promesas del Señor, no conocemos la voluntad del Señor porque lo dejamos de último, porque Él no es lo más importante en nuestras vidas. Todo lo demás es importante, menos Dios. Entonces no espere que usted va a conocer las promesas del Señor. Abraham la conoció por esa comunión íntima que tuvo con Dios. Ahora, cuando usted entra en esa comunión con el Señor, usted conoce la promesa, hay grandes beneficios de conocer las promesas del Señor. Y vamos a ver estos beneficios que podemos analizar en la vida de Abraham. Fíjense en los grandes beneficios. Y el versículo 17 de Romanos es un versículo que yo quiero que nosotros como iglesia nos aprendamos. Cada uno de nosotros podemos memorizar este versículo. Abraham entra en fe y es padre de todos. El versículo 17 nos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está Abraham entrando en esa comunión con Dios, en esa fe en Dios. Él conoce la promesa, y aquí está el gran beneficio de conocer las promesas. El Dios en quien él creyó es el Dios que es capaz, nos dice aquí, de dar vida a los muertos, pero también llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios que Abraham creyó, el Dios que es poderoso para hacer esas grandes cosas en nuestras vidas. Este versículo para mí es tan grande, porque me dice que cuando yo conozco la promesa del Señor, el gran beneficio es que yo puedo ver un Dios que hace algo sobrenatural, o sea, un Dios que llama a las cosas que no son como si existieran.
un Dios que resucita a los muertos, un Dios de grandes maravillas, que sana, que liberta, que perdona. O sea, las promesas de Dios son tan grandes cuando la conocemos y entramos en esa comunión con Él como Abraham entró. Esta parte de los beneficios de conocer la promesa, de estar en esa intimidad con Dios, eso nos hace cristianos más fervientes, cristianos más fieles, porque el Dios que servimos es un Dios grande. Eso es lo que aquí Pablo está explicando sobre Abraham, el ejemplo de Abraham de fe. Dios cumplió la promesa a Abraham porque él vio a este Dios grande que puede hacer cosas que uno no puede comprender. Él creyó. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que nosotros no podemos creer? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no ver las promesas de Dios cumplirse? Y desde el versículo 19 en adelante nos hablan por qué es que el cristiano no ve las promesas de Dios cumplirse. Hay una cosa importante que se me olvidó decir del versículo 17, que nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y así será su descendencia. O sea, el beneficio, una vez más, Dios grande, pero también el beneficio de cumplirse las promesas que Dios había prometido a Abraham. Pero ahora viene esta parte. ¿Por qué es que no vemos la promesa de Dios cumplirse? Porque es que languidecemos cada día. Porque es que tantos problemas. Porque es que no podemos nosotros ver Dios actuar grandemente cumpliendo sus promesas. Hay varias razones. En el versículo 19 nos dice que, y yo creo que vayan enumerando esas razones por las que nosotros no podemos ver la promesa de Dios cumplirse. El versículo 19 nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense, mis hermanos, nosotros a menudo nos debilitamos en la fe. Y por eso es que nosotros no vemos Dios actuar grandemente. Nos debilitamos en la fe. Aquí nos dice que Abraham no se debilitó. Pero una cosa que nosotros hacemos a menudo es debilitarnos. Nosotros dejamos de orar cuando no vemos las cosas como uno espera. Dejamos de buscar de Dios cuando Dios no nos contesta como queremos. Nos debilitamos en la fe cuando nosotros no se nos da la respuesta que queremos. Nos debilitamos en la fe porque ya no creemos en el Señor cuando las cosas no me van bien como yo soñaba o esperaba. Hermanos, Dios promete grandes cosas. Dios promete guiarnos, protegernos, sanarnos, pero a menudo nos debilitamos en la fe. Y una de las razones por las que nos debilitamos es que nos alejamos de Dios y ya no confiamos en Dios, ya no esperamos en sus promesas. Hermanos, y en una sociedad materialista en la cual vivimos, ya confiamos más en los médicos, confiamos más en el dinero y nos debilitamos en la fe. Ya no confiamos que Dios pueda hacer grandes cosas. Uno de los episodios de la Biblia, en el capítulo 9 del libro de Marcos, en el cual había un padre que tenía un muchacho que tenía demonios y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y el padre llegó a Jesús y le dijo, mira, a tus discípulos le he pedido que saquen a este demonio de este muchacho, pero no pudieron. Entonces
Jesús le dijo, trae al muchacho. Entonces Jesucristo sacó el demonio del muchacho. Pero le hizo una pregunta al Padre. ¿Tú crees? Porque al que cree todo lo es posible. Y lo que dijo el Padre fue, ayuda mi incredulidad. O sea que estaba débil en la fe y le pedía al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y yo pienso que también nosotros como los discípulos caemos en esa debilidad. Muchas veces hemos encontrado en la Biblia que la debilidad de la fe de los discípulos en Jesús. Y finalmente cuando los discípulos llegan a Jesús le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Jesús le dijo, es que este tipo no sale, este género no sale sino es con oración y ayuno. O sea que se debilita la fe del cristiano porque dejamos de orar, dejamos de buscar. Eso es lo primero. Lo segundo por lo cual no vemos las promesas del Señor es nuestra duda. El versículo 20, tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios. Y fíjense en esto, tampoco dudó. Dudó, hermanos, nosotros dudamos a menudo. Dudamos de que Dios pueda hacer grandes cosas. Dudamos de que Dios puede llevar a cabo su misión. También los discípulos dudaron. Una persona me decía, pastor, pero ¿cómo es posible? Estos vieron a Jesús. ¿Cómo es posible que tú vas a dudar cuando tú ves a Jesús? ¿Cómo es posible dudar? Tú viste a Jesús haciendo milagros y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible dudar? Y sin embargo ellos dudaron. ¿Recuerdan ese episodio en el cual estaban en el mar? Y solamente Pedro dijo, bueno, si tú eres Jesús, permite que yo vaya hacia allá. Cuando Pedro va caminando, pero le llegó la duda. Y cuando quitó los ojos de Jesús comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también nos pasa a nosotros, mis hermanos. Dudamos de que Dios puede hacer grandes cosas. Dudamos de que Él puede proveernos de todas las cosas que nosotros necesitamos. Dudamos. Y cuando dudamos, entonces no vemos ese cumplimiento de las promesas del Señor. Así que lo primero es, nos debilitamos en la fe porque dejamos de buscar al Señor. Somos incrédulos, dudamos de lo que Dios puede hacer. Pero hay una tercera cosa por la cual nosotros no vemos la gloria de Dios y las promesas de Dios cumplirse. Versículo 29. No estamos convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Versículo 21 nos dice que Pablo sobre Abraham, que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántas veces usted en su mente no está convencido de lo que Dios quiere o de lo que Dios le ha prometido a usted y usted comienza a dudar, la fe se le debilita, entonces usted comienza a alejarse de Dios? Hermanos, nosotros estamos en un gran desafío como cristianos en esta hora. Y Dios quiere cumplir sus promesas, porque Él es el Dios fiel, Él es el Dios que nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pero somos nosotros los que dejamos de confiar en Él, los que nos debilitamos en la fe, los que dudamos, los que no estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir su promesa. En esta noche yo quiero que nosotros examinemos esto y que lo apliquemos a nuestras vidas. Y la primera cosa que yo quiero que usted comprenda es que la promesa de Dios, esa relación que tiene con el Señor, lo que Él promete a través de ese pacto que Él hizo con nosotros, y yo tengo que conocer sus promesas y la conozco
a través de mi relación de comunión con Él, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de una íntima relación con el Señor. Hermanos, cuando nosotros entramos en esa relación con Dios, entonces Él nos hace conocer su pacto, su promesa, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Usted dice, pero que yo no he visto al Señor actuar. El problema no ha sido Dios, ha sido tú, que no has pasado el tiempo necesario con el Señor. El Señor, desde que tú conociste al Señor, Él te llamó, entró a tu corazón, Él hizo un pacto contigo y te guía en cada momento de tu vida. Y cuando tú más entres en esa íntima relación, entonces más conoces la promesa del Señor, lo que Él quiere hacer en tu vida. Trabajo, escuela, todo lo que sea. Cuando tú entras en una relación íntima con Dios, entonces Él te hace conocer su pacto, su promesa. Y lo que Él quiere es que, como Abraham, tú no te debilites en la fe, sino que te fortalezca, como dice el versículo 20. Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Dios cumplía o cumple lo que promete. Hermanos, cuando yo leo este versículo, yo me lleno de tanta esperanza y de tanto gozo, porque me está llamando Dios a tener una fe tan grande en Él, creer como Abraham creyó, mirando los beneficios de esa fe, porque Él cumple esas promesas. Yo me pongo a pensar en esto, mis hermanos, en la iglesia, en la familia, en mi vida personal. Yo veo esto tan grande. Como iglesia, nosotros, Dios nos da promesas también. Somos nosotros los que no la buscamos. Pero nos da promesa. Si usted quiere una iglesia, ver la gloria de Dios, entonces tiene que confiar en las promesas que Dios da. Y Dios cumple con esas promesas. Hermanos, cuando Dios dice, yo voy a mantener esta iglesia, la mantiene. Cuando Dios dice, yo he prometido que esta iglesia va a seguir adelante, va a crecer, nuevas personas van a... Entonces nos queda a nosotros creer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos, con trabajos, con escuela, con todas las cosas que hay por delante de nosotros. Cuando Dios promete, Él cumple. Fíjense, mis hermanos, en la situación de Abraham, un hombre viejo, no había mucha esperanza de tener hijos, pero Dios había prometido. Él entró en esa comunión con el Señor, Dios había prometido. Y Sara se ríe y dice, ¿cómo vamos a ser nosotros viejitos si vamos a tener hijos? Y se ríe, y por eso es que el hijo Isaac se llama risa, el significado. Pero aquí nos dice que Abraham no se debilitó en la fe, no dudó, sino que estaba completamente convencido de lo que Dios había prometido, que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. Hermanos, esto nos ayuda a nosotros. Es un ejemplo tan grande para nosotros de aprender a creer en las promesas del Señor, en cómo Dios puede cumplir esas promesas. Hay grandes beneficios, porque Él es el Dios que hace de lo imposible posible. Él es el Dios que de lo que no existe hace como que si existiera. Él es el Dios que resucita a los muertos. O sea, todo lo sobrenatural es lo que Dios hace como promesa para con nosotros, la promesa de salvación, y todo eso a través de la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Y yo quiero que nosotros hagamos un desafío entre nosotros. Lo primero es, Señor,
ayúdame a aprender y a conocer tus promesas. Eso es lo primero. Yo quiero entrar en comunión contigo, Señor, para conocer tu pacto. Yo quiero entrar en comunión contigo, Padre, para yo comprender lo que tú quieres en mi vida. Y una vez que tú me prometes, yo quiero ver a un Dios grande que va a cumplir esa promesa. Señor, ayúdame a nunca debilitarme en la fe, pero a aumentar en la fe. Señor, que no dude, sino que yo confíe. Señor, que me fortalezca cada día en la fe en Dios, en ti, y que mi mente esté plenamente convencida que tú eres poderoso para cumplir lo que tú has prometido. Hermano, este es un versículo esto es un pasaje de la Biblia que a mí me llena de tanta alegría, de tanto gozo, porque son tan grandes las promesas de Dios. Hermano, mire su iglesia, ore por su iglesia, ore por su familia, ore por su vida personal y vea lo grande que es Dios, el Dios que cumple sus promesas. Ore, entre en esa intimidad con Dios cada día. Hermanos, si Dios en su gracia le va a proveer con todas las cosas que usted necesita y sobre todo la salvación de su alma, que es lo más importante. Esa es mi oración, que nosotros podamos venir al Señor, entrar en esa intimidad como lo hizo Abraham, creer en sus promesas. Un Dios que pueda hacer grandes cosas, grandes maravillas, mostrarnos su plan, mostrarnos sus promesas y ver su grandeza. Y cuando usted ve esa grandeza, ver la importancia de la fe, que es tener fe en Dios para que las promesas se cumplan. Que Dios nos ayude, mis hermanos, hermanas, a vivir en ese plan. Ore por sus amigos, ore por sus hijos, sus nietos. Y cuando usted esté orando, cuando usted esté buscando al Señor, hágalo buscando la promesa del Señor, el pacto del Señor, cómo Él cumple con esas promesas. Yo termino en esta hora, ¿verdad?, con el ejemplo que Pablo termina en el versículo 24. Él dice, no tan solo para Abraham, pero es para nosotros. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contadas. Esto es, a lo que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted y yo podemos gozar de esas promesas que Dios hace. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre eterno, qué ejemplo más maravilloso de la fe de Abraham, en el cual vemos ese cumplimiento de tus promesas por la fe, que no fue por las obras, no fue por la ley, sino por la fe que Él tuvo en ti. Y en esta hora, Padre, nosotros queremos orar, Padre Santo, para que tú nos ayudes a fortalecernos en la fe, para nuestra salvación primeramente, pero también en todos los ámbitos de la vida, que es por fe en Jesucristo que obtenemos salvación por la gracia de Dios. Pero Padre, que esta fe también se ramifique en otros aspectos de la vida, como nuestra familia, nuestra iglesia, la salvación, Padre Santo, de los que no te conocen. Padre, que podamos nosotros ver tus promesas en nuestras vidas cumplirse, que tengamos esa fe, Padre. Señor, yo quiero orar por esta iglesia, Padre mío. Orar, Padre Santo, que podamos entrar en esa relación tan íntima en la cual tú nos revelas tus promesas, y que al ver esas promesas veamos lo grande que tú eres, los beneficios de creer en esas promesas
y nunca dudar, nunca debilitarnos, pero fortalecernos. Oh Padre, tú sabes por qué nos has llamado. Te pido que de una manera especial te reveles a nuestras vidas. Que en el dulce nombre de Jesús podamos aprender de este ejemplo de fe en la vida de Abraham. Y que al meditar en este año podamos crecer más en fe y en esa relación contigo. En el dulce nombre de Jesús. Amén.